El día que mi hijo cumplió 25 años, mi esposa estaba en brazos de mi hermano, en el jardín trasero de nuestra propia casa, con las luces de la fiesta encendidas y 50 personas al otro lado de la pared. Fue mi hijo quien los encontró, y fue él quien, con el micrófono todavía en la mano y la voz temblando sin entender del todo lo que había visto, le preguntó a toda la sala lo que ningún padre debería escuchar jamás. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Valentín Escudero Montoya. 53 años, 2 meses y 17 días. Lo sé con esa precisión porque en los meses que siguieron a aquella noche me acostumbré a contar los días de una manera en que nunca lo había hecho antes. Como si el tiempo, de repente, hubiera adquirido un peso distinto, más concreto, más difícil de ignorar. Soy supervisor de producción en una planta química situada a 16 kilómetros al norte de Valencia. Llevo 18 años en ese puesto, con el mismo horario, los mismos informes semanales, los mismos turnos rotativos que a veces me robaban los fines de semana y los cumpleaños. No era el trabajo más glamuroso del mundo, pero era un trabajo honrado, bien pagado, y que durante casi 2 décadas me permitió sostener a una familia sin que faltara nada esencial. Eso, durante mucho tiempo, me pareció suficiente. Quizás demasiado suficiente. Me casé con Soledad Carmona Vidal el 14 de junio de 1996. Ella tenía 23 años entonces, yo 26. Nos conocimos en la boda de un primo suyo al que yo apenas conocía, pero al que mi madre me obligó a acompañar porque, según ella, no se podía llegar solo a esas cosas. Gracias a esa insistencia, o por culpa de ella, no sé bien cómo decirlo ahora, pasé los siguientes 27 años casado con una mujer que creí conocer hasta en los silencios. Tuvimos un hijo, Rodrigo Escudero Carmona, que el sábado 15 de octubre de 2022 cumplía 25 años. Un hombre hecho y derecho, aunque con esa tendencia que tienen algunos hijos únicos de seguir siendo niños más tiempo del que deberían. No lo digo como crítica, lo digo como padre que tampoco supo siempre cuándo soltarle la mano y cuándo mantenerla cerca. Eso también forma parte de lo que voy a contarles. La casa donde organizamos la fiesta era la nuestra, en el barrio de Benimaclet. 138 metros cuadrados que tardamos 11 años en pagar y de los que Soledad siempre decía que eran el mejor proyecto que habíamos hecho juntos. Había un salón amplio que ese día estaba lleno de sillas prestadas de los vecinos, una cocina que olía a carne asada desde las 10 de la mañana y un jardín trasero con una pérgola de madera que yo mismo monté hace 9 años en un fin de semana de agosto, con 42 grados y un manual de instrucciones que parecía escrito en clave. Había casi 50 personas invitadas, amigos de Rodrigo, compañeros de trabajo de Soledad, algunos vecinos del bloque, un par de primos de los 2 lados y mi hermano Esteban. Esteban Escudero Montoya, 47 años, 6 menos que yo. El hermano pequeño al que yo había ayudado a conseguir su primer empleo, al que presté dinero en 2 ocasiones distintas sin pedirle que me lo devolviera, y al que nunca, en ningún momento de mi vida, se me pasó por la cabeza considerar una amenaza. Eso es lo que hace la confianza cuando se instala demasiado cómoda. Te convence de que lo conoces todo y te deja ciego exactamente donde más importa. La fiesta empezó a las 5 de la tarde. Música, risas, el olor a tortilla y a vino que alguien trajo sin que nadie lo pidiera. Rodrigo estaba de buen humor, saludando a todos, con esa energía que tiene la gente joven cuando todavía cree que los cumpleaños son razón suficiente para olvidar cualquier preocupación. Yo me moví entre los grupos, estreché manos, serví copas, hice la foto de familia que Soledad insistía en hacer cada año en estas reuniones. La vi bien esa tarde. Soledad estaba arreglada, sonriente, con ese vestido azul marino que le gustaba ponerse en las reuniones familiares. No vi nada raro, absolutamente nada. Y esa es quizás la parte que más me ha costado asumir con el tiempo, que el engaño puede estar completamente a la vista
y seguir siendo invisible cuando llevas años sin mirar con atención real. A las 8:15 de la noche, Soledad anunció que iba a la cocina a buscar el pastel. Lo dijo en voz alta, con total naturalidad, delante de varios invitados, y se fue. Con la misma calma con la que cualquier noche se levantaba a buscar un vaso de agua. Pasaron 10 minutos, luego 15. Rodrigo, que estaba coordinando la música desde el salón, me preguntó dónde estaba su madre, porque ya era hora de sacar el pastel y cantar el cumpleaños. Le dije que había ido a la cocina. Me miró con esa expresión de quien hace un cálculo rápido y no le cuadra el resultado, y sin decir más se fue a buscarla. Lo que ocurrió a continuación duró aproximadamente 20 segundos. Pero esos 20 segundos contienen todo lo que voy a contarles en esta historia. Rodrigo salió del salón por el pasillo interior, cruzó la cocina, que estaba completamente vacía, y empujó la puerta que da al jardín trasero. Lo vi desde el salón. Vi cómo se detenía en seco, vi cómo su cuerpo se ponía rígido de golpe, y lo vi volver corriendo con el micrófono inalámbrico que había estado usando para animar a los invitados, y antes de que yo pudiera moverme, su voz salió amplificada por los altavoces que habíamos colocado esa misma mañana junto a la pérgola. «Papá, ¿por qué mamá está besando a ese señor allá?» El salón se congeló. No hubo gritos inmediatos, no hubo caos. Hubo algo mucho más difícil de soportar, un silencio absoluto, ese tipo de silencio que solo existe cuando muchas personas procesan al mismo tiempo algo que ninguna quiere haber escuchado. Y luego, como un mecanismo que se activa solo, todas las cabezas giraron hacia la puerta del jardín. Yo fui el último en girar la mía. Quizás porque ya sabía, en algún lugar que no reconocía todavía como conocimiento, lo que iba a encontrar al otro lado de esa puerta. Soledad estaba en el jardín trasero, y junto a ella, con las manos todavía sobre su cintura, estaba Esteban, mi hermano. En ese momento no pensé en nada concreto, no sentí rabia inmediata, no sentí dolor reconocible. Solo sentí cómo el suelo que había construido durante 27 años se disolvía bajo mis pies con una silenciosidad que no merecía. Y fue entonces cuando tomé la única decisión clara de aquella noche. No iba a gritar, no iba a montar un espectáculo delante de 50 personas. Iba a recordar cada detalle de ese momento, porque lo iba a necesitar. No recuerdo haber dicho adiós a nadie. Recuerdo las llaves del coche en mi mano derecha, la chaqueta cogida de detrás de la puerta y el aire de octubre golpeándome la cara en cuanto crucé el umbral. Eran las 8:42 de la noche. Lo sé porque miré el reloj antes de arrancar, sin entender muy bien por qué lo hacía, como si registrar la hora fuera a darle algún orden a lo que acababa de desmoronarse. Conduje sin rumbo durante 20 minutos. Luego llamé a un hotel de la calle Colón, que conocía de algunos desplazamientos por trabajo, pedí habitación individual para esa noche y aparqué en el garaje del edificio contiguo. La recepcionista me atendió con esa discreción entrenada que tienen las personas acostumbradas a hombres que llegan solos después de las 9, con las manos vacías y la mirada puesta en ningún sitio concreto. La habitación era pequeña y ordenada. Olía a esa mezcla particular de producto de limpieza y aire recirculado que tienen los hoteles sin importar lo que cuesten. Me senté en el borde de la cama, con los zapatos todavía puestos, y permanecí así durante un tiempo que no supe medir. No lloré. No encendí la televisión, no llamé a nadie. Solo estuve quieto, dejando que el silencio ocupara todo el espacio que hasta hacía una hora estaba lleno de música, voces superpuestas y el olor a carne asada que se había impregnado en mi ropa desde las 10 de la mañana. Y fue en ese silencio donde empezó a llegar, sin que yo lo invitara, todo lo anterior. Soledad y yo llevábamos 27 años casados cuando ocurrió aquello. 27 años, 4 meses y 16 días, para ser exactos. Nos habíamos casado el 14 de junio de 1996 en la parroquia de San Nicolás. 48 invitados, un fotógrafo que llegó 20 minutos tarde y un banquete en un restaurante de Paterna que costó 14.400 euros entre las dos familias.
dinero que durante los primeros años del matrimonio aparecía en las conversaciones con esa periodicidad incómoda que tienen las deudas que nadie ha pedido, pero que todo el mundo recuerda. En aquella época yo tenía 26 años y acababa de estabilizarme como técnico de turno en la planta química, donde más adelante llegaría a ser supervisor. Soledad trabajaba de administrativa en una gestoría del centro. Vivíamos en un piso alquilado de 70 metros en Ruzafa, con las paredes tan finas que conocíamos los horarios del vecino de arriba mejor que los nuestros propios. No teníamos gran cosa, y aún así recuerdo ese periodo con una nitidez que resulta incómoda desde donde estoy ahora. Las discusiones por tonterías que ya no recuerdo, el modo en que ella se reía cuando algo la sorprendía de verdad, con la cabeza echada hacia atrás y sin calcular si quedaba bien o no. Rodrigo llegó en octubre de 1997. Embarazo sin incidencias, parto rápido según los médicos, y un recién nacido que desde la primera semana demostró una capacidad para no dormir que desafiaba cualquier manual de pediatría. Esos primeros meses me descuadraron el descanso de una manera que tardé tiempo en recuperar, y fue entonces, sin que yo lo identificara como un punto de inflexión, cuando empecé a quedarme más horas en la planta. Primero porque el dinero era justo y el turno extra se pagaba bien. Luego, por inercia. Y finalmente porque el trabajo era el único lugar donde sabía con exactitud qué se esperaba de mí. Algo que en casa, con un bebé y una esposa agotada, no siempre tenía tan claro. No voy a esconder esa parte. Fui un padre que cumplía con lo económico y fallaba en lo cotidiano. Estuve en todos los cumpleaños importantes, pero llegué tarde a la mitad. Firmé los boletines del colegio sin preguntar cómo había ido la semana. Pagué los campamentos de verano, las clases de fútbol, la excursión de fin de curso, y me convencí de que eso era suficiente porque era aproximadamente lo que yo mismo había recibido de niño y no me había ido mal. Es una lógica muy cómoda y muy equivocada. El matrimonio cambió de textura con los años de una forma que no supe leer. Los primeros 10 fueron de construcción. El piso de Benimaclet en 2003, la reforma de la cocina en 2007, las vacaciones en la costa, que con el tiempo se fueron volviendo más previsibles. Los siguientes 10 fueron de lo que yo llamaría consolidación, que no es más que una forma educada de decir que dejamos de sorprendernos. Uno se acostumbra al color de las paredes de su propia casa sin verlas realmente. Con las personas pasa lo mismo, y es igual de silencioso. Esteban había sido parte habitual de nuestra vida desde el principio. El hermano menor que aparecía los domingos a comer, que a veces se quedaba a ver el fútbol cuando la vuelta a Torrent se le hacía larga. En 2010 lo ayudé a entrar como responsable de almacén en una empresa del Polígono Norte, porque conocía al jefe de personal y puse mi nombre como referencia. En 2012 le presté 4.000 euros cuando se quedó sin trabajo entre noviembre y marzo. En 2015 otros 6.000, cuando se le juntaron varios gastos. Nunca me reclamó devolución alguna y yo nunca se la exigí. Era mi hermano. Eso me parecía razón suficiente para todo. Tumbado en aquella cama de hotel, mirando el techo con los ojos abiertos y el ruido amortiguado de la calle Colón entrando por la rendija de la ventana, empecé a preguntarme cuándo había dejado de mirar de verdad. No a Soledad, no a Esteban, a todo, a los pequeños gestos que uno descarta porque no encajan con la imagen que tiene construida de su propia vida. Porque es eso lo que hace la certeza cuando lleva demasiados años sin ser cuestionada. Te convence de que lo que ves es lo que hay y te deja completamente desarmado ante lo que siempre estuvo ahí, pero nunca quisiste calcular. No tomé ninguna decisión relevante aquella madrugada. No llamé a un abogado. No redacté ningún plan. No hice ninguna llamada que no fuera la de reservar la habitación. Solo dejé que aquella primera noche pasara, larga y quieta, mientras entendía que el silencio que me había llevado fuera de aquella casa no era resignación. Era el primer paso de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya había empezado a moverse. Dormí 3 horas y media.
Lo sé porque miré el teléfono cuando me desperté a las 4:23 de la madrugada, con esa sensación de desorientación que produce no reconocer el techo sobre la cabeza. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba, y cuando lo recordé, tardé bastante más en decidir si levantarme o quedarme quieto esperando que el cansancio volviera. El cansancio no volvió. Me duché, me puse la misma ropa del día anterior y bajé a pedir café en recepción a las 6:15. Una chica joven, distinta a la de la noche anterior, me lo trajo sin preguntar nada. Lo bebí de pie junto a la ventana que daba a la calle, viendo cómo Valencia despertaba con esa indiferencia eficiente que tienen las ciudades que no saben nada de lo que a uno le acaba de ocurrir. Los autobuses, los primeros repartidores, alguien paseando un perro con prisa. Todo completamente ajeno, todo completamente normal. El teléfono había registrado durante la noche 4 llamadas perdidas de Soledad, 2 mensajes de Rodrigo y uno de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. El prefijo y los 3 primeros dígitos eran los de Esteban. No abrí ninguno. Los dejé ahí como prueba de algo que todavía no sabía exactamente cómo nombrar. Y pedí otra taza de café. Me quedé en el hotel 2 noches más. No porque no supiera dónde ir, sino porque necesitaba ese paréntesis para ordenar lo que había dentro antes de volver a un espacio que durante 27 años había llamado hogar y que ahora era algo completamente distinto cuyo nombre aún estaba por definir. Pedí las comidas en la habitación, salí una vez a comprar ropa interior y artículos básicos en una tienda de la calle cercana y utilicé ese tiempo de una manera que no esperaba de mí mismo, sin desmoronarme. Lo que sí hice, desde el primer día completo en aquel hotel, fue pensar con una frialdad que me resultó casi desconocida. Me senté en la única silla del cuarto, con un bloc de notas que pedí en recepción y un bolígrafo del cajón de la mesilla, y empecé a escribir fechas, conversaciones, detalles que durante años habían pasado por mi cabeza sin dejar huella porque entonces no había motivo para retenerlos. La primera anotación que hice fue una fecha, el jueves 20 de abril de 2022. Ese día había regresado de una visita técnica a la planta de Castellón antes de lo previsto porque la reunión se canceló con 2 horas de antelación. Cuando llegué a casa a las 3 de la tarde, el coche de Esteban estaba aparcado en la calle. Entré y los encontré en la cocina, los dos tomando café, con una conversación que se interrumpió una fracción de segundo cuando abrí la puerta. Solo una fracción. Nada que justificara ninguna pregunta. Esteban me saludó con normalidad, dijo que había pasado por allí para devolver unos alicates que le había prestado, y yo acepté eso con la misma naturalidad con la que uno acepta todo lo que no quiere complicar. Anoté esa fecha y seguí. El sábado 3 de septiembre de 2022, Soledad llegó a casa pasadas las 8 de la tarde diciendo que había ido de compras con una compañera de trabajo. Trajo 2 bolsas de una tienda del centro, ropa que existía y que yo vi. Pero esa noche, revisando el extracto del mes siguiente por razones que no tenían nada que ver con la desconfianza, noté que el cargo de esa tienda era de 74 euros, mientras que el aparcamiento que aparecía asociado a la misma tarde era de uno de los parkings del puerto. La tienda del centro no está cerca del puerto. Nunca se lo pregunté. No le di ninguna importancia. Anoté esa fecha también. Había más. Cuanto más dejaba que la memoria trabajara sin el filtro de la confianza, más cosas aparecían. No grandes evidencias, no escenas inequívocas, sino esa acumulación de pequeñas incoherencias que aisladas no significan nada y juntas forman un mapa que uno prefería no haber aprendido a leer. Fue la tarde del tercer día en el hotel cuando Rodrigo llamó por 12ª vez. No lo dejé pasar al buzón de voz como había hecho con las anteriores. Lo cogí. Su voz tenía una tensión extraña, esa mezcla de quien ha ensayado lo que va a decir y de quien sabe que no está completamente convencido de sus propias palabras. Me dijo que necesitaba verme, que no podía seguir así, refiriéndose a la situación, sin nombrarlo con más precisión. Le dije que podía venir al hotel si quería. Llegó en 40 minutos.
Lo vi entrar por el vestíbulo con la misma chaqueta oscura que llevaba la noche de la fiesta. Tenía ojeras y ese gesto tenso alrededor de la boca que en él siempre ha significado que algo le pesa más de lo que quiere aparentar. Nos sentamos en los 2 sillones del pequeño espacio, junto a la recepción, con una mesita de cristal entre los dos y nadie cerca que pudiera escucharnos. Me miró unos segundos antes de hablar. Luego dijo: «Papá, mamá está muy mal. No ha dormido desde el sábado. Dice que fue un error, que no significa lo que parece». Me quedé mirándolo. No respondí de inmediato. Siguió hablando. Dijo que entendía que yo estuviera enfadado, que cualquiera lo estaría, pero que después de 27 años había que pensar bien antes de tomar decisiones que no tuvieran marcha atrás. Que una familia no se tiraba por la borda por un momento. Que si yo iniciaba un proceso de divorcio, las consecuencias afectarían a todos, incluido él. Usó esa palabra, todos. Y noté cómo la usaba, con ese peso particular que tienen las palabras cuando alguien las ha tomado prestadas de una conversación anterior. No era la voz de Rodrigo, era el argumento de Soledad con la boca de Rodrigo. Lo escuché hasta el final sin interrumpirle. Cuando terminó le pregunté una sola cosa: ¿has hablado con tu tío Esteban estos días? El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos. Luego dijo que no había hablado con él, que no sabía nada de lo que Esteban pensaba de todo aquello. Asentí despacio. No lo confronté. No le dije que no le creía. No saqué el teléfono para mostrarle los registros de llamadas que había revisado esa misma mañana. Solo le dije que necesitaba tiempo, que le avisaría cuando hubiera tomado alguna decisión y que lo quería, aunque en ese momento el querer tuviera una forma bastante más complicada que hacía 4 días. Se fue con la misma tensión con la que había llegado, quizás un poco más. Yo me quedé sentado en ese sillón otros 10 minutos, con el ruido de la calle entrando suavemente por los cristales y una certeza nueva instalándose en algún lugar preciso del pecho. Esto no iba a resolverse con una conversación, iba a requerir algo muy distinto, y para eso necesitaba volver a casa. Llamé a recepción y avisé de que dejaba la habitación al día siguiente. Luego apagué la luz y por primera vez en 3 noches dormí de manera continua hasta que el sol entró por las persianas. Volví a casa el martes 18 de octubre de 2022 a las 11:15 de la mañana. Aparqué en la misma plaza de siempre, subí las escaleras en lugar de coger el ascensor como hacía habitualmente, y abrí la puerta con la llave que nunca había llegado a dejar en la habitación del hotel porque en ningún momento había pensado que aquella fuera una salida definitiva. Todavía no. La casa olía distinto. O quizás era yo quien la percibía de otra manera. El mismo olor de siempre, la madera del pasillo, el suavizante de la ropa que Soledad usaba desde hacía años, pero con una capa nueva encima que no supe identificar de inmediato y que con el tiempo aprendí a reconocer como el olor particular de la culpa cuando intenta disfrazarse de normalidad. Soledad estaba en el salón. Se puso de pie cuando me oyó entrar, con ese movimiento brusco de quien llevaba horas esperando, sin saber cuándo llegaría el momento. Tenía el cabello recogido y los ojos con esa rojez específica que deja el llanto repetido a lo largo de varios días. Me miró durante unos segundos sin decir nada. Luego habló. «Valentín, necesito que me escuches». No respondí de inmediato. Dejé la bolsa junto a la entrada, colgué la chaqueta en el perchero con la misma parsimonia con la que lo hacía cualquier tarde de trabajo, y entonces me giré hacia ella. «Te escucho», le dije. Lo que siguió fueron 40 minutos, que no voy a reproducir en su totalidad, porque la mayor parte consistió en variaciones de la misma idea, presentada desde distintos ángulos, que había sido un error, que no significaba lo que yo había visto, que llevaba tiempo sintiéndose sola, y que eso no justificaba nada pero sí explicaba algo. Usó la palabra sola en varias ocasiones. También usó la palabra distancia, y también la palabra años, con ese plural cargado que adquieren ciertas palabras cuando alguien las coloca estratégicamente en medio de una disculpa para que pesen más de lo que merecen. La escuché sin interrumpirla una sola vez.
y eso la desconcertó más que cualquier reacción que hubiera podido tener. Esperaba algo, una discusión encendida, acusaciones en voz alta, quizás que yo me quebrara delante de ella con la misma visibilidad con que había visto quebrarse a otras personas en situaciones parecidas. No esperaba que yo permaneciera sentado frente a ella, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija, asintiendo de vez en cuando con una calma que en ese momento era completamente auténtica. Porque la rabia, si es que eso era lo que tenía dentro, había encontrado la manera de transformarse en algo considerablemente más frío y considerablemente más útil. Cuando terminó, le dije que necesitaba tiempo para procesar lo que me había contado, que de momento iba a dormir en el cuarto de invitados y que esperaba que ambos pudiéramos mantener una convivencia respetuosa mientras las cosas se aclaraban. Sin reproches explícitos, sin condiciones añadidas, sin mencionar a Esteban ni una sola vez en toda la conversación. La expresión de su cara cuando terminé de hablar fue más reveladora que cualquier cosa que hubiera dicho. No era alivio exactamente, era la confusión característica de quien ha preparado un argumento para una batalla y llega al campo a encontrarse con que el terreno es completamente distinto al que había imaginado. Esa noche, dormí en el cuarto de invitados con la puerta cerrada. El colchón tenía una firmeza que tardé en aceptar, pero dormí casi 5 horas seguidas, que comparado con los días anteriores era casi un privilegio. Y cuando me desperté a las 6 de la madrugada con el rumor de los primeros vehículos en la calle, permanecí unos minutos inmóvil en la oscuridad, pensando en lo que venía después con una nitidez que no había tenido hasta entonces. Lo que tenía en ese momento era una imagen que 50 personas habían presenciado y que nadie iba a poder borrar. Pero una imagen sola no era suficiente para lo que necesitaba construir. Requería contexto, documentación, una comprensión real del alcance de lo ocurrido, porque algo en mí me decía con bastante precisión que lo que había visto en aquel jardín era únicamente la parte visible de algo con mucha más profundidad debajo. Esa mañana, mientras Soledad aún dormía, entré al pequeño despacho junto a la habitación principal, donde guardo los archivadores con toda la documentación financiera del hogar. Llevo haciéndolo desde 2003, un archivador por año con extractos bancarios, facturas relevantes, contratos y declaraciones de renta. No soy abogado, pero soy supervisor industrial, y en ese trabajo uno aprende pronto que la documentación bien ordenada marca la diferencia entre resolver un problema en 2 días o en 2 meses. Saqué el archivador correspondiente a 2022 y empecé a revisar los extractos de la cuenta corriente conjunta desde enero. No buscaba nada concreto. Solo miraba con unos ojos distintos a los que habían archivado esos mismos papeles meses atrás. Y entonces apareció. En el extracto de mayo figuraba una transferencia saliente de 4.200 euros bajo el concepto reparación vehículo. En su momento lo había visto y lo había archivado sin cuestionarlo porque Soledad había mencionado algo relacionado con el coche ese mes. Pero al cotejar ese apunte con los recibos del taller donde habitualmente llevábamos el vehículo, no encontré ningún cargo de ese importe ni de ninguno parecido en todo el año. El dinero había salido de nuestra cuenta, pero no había llegado a ningún taller. Me senté despacio en la silla, con el papel entre los dedos y el silencio de la casa envolviéndolo todo, y anoté esa cifra en el mismo bloc que había comenzado a usar durante mi estancia en el hotel. 4.200 euros. Mayo de 2022. Destino sin justificación. Seguí pasando páginas. Junio, julio, agosto. En agosto aparecía otra transferencia de 2.800 euros con el concepto material reformas. No recordaba ninguna reforma ese verano. La casa no había tenido ningún trabajo ese año y lo habría recordado sin dificultad porque las obras siempre generaban ese nivel específico de desorden doméstico que uno no olvida. 2 transferencias, 7.000 euros en total, en menos de 4 meses. Cerré el archivador. Lo coloqué en su sitio exacto sin desplazarlo ni un centímetro,
y salí del despacho con el mismo cuidado con el que había entrado, sin dejar ninguna señal visible de que algo había sido revisado. Fui a la cocina, preparé café, y cuando Soledad bajó a las 8:30 con esa cautela de quien no sabe del todo con qué va a encontrarse, la saludé sin que le temblara la voz ni le vacilara la mirada. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió con una pausa apenas perceptible antes de acercarse a la cafetera. Nos movimos por la cocina durante 15 minutos sin cruzar más palabras, con esa coreografía tensa de dos personas que comparten un espacio físico sin compartir absolutamente nada más. Antes de salir hacia la planta, me detuve en la entrada el tiempo justo para coger las llaves. Había una decisión que ya estaba formada, aunque todavía no la había pronunciado en ningún sitio. Y esa tarde, de camino al trabajo, marcaría un número que llevaba guardado en los contactos desde hacía varios años, sin haber tenido ocasión de utilizarlo. El número de Bernardo Losada Quirós. Bernardo Losada Quirós tenía 56 años y un despacho en el segundo piso de un edificio de la calle Poeta Querol, que olía permanentemente a café solo y a papel impreso. Lo conocía desde 2014, cuando me lo recomendó un compañero de la planta que había pasado por un proceso de herencia complicado. En aquel momento no necesité sus servicios para nada relacionado con el matrimonio, pero guardé su número porque era el tipo de profesional que uno siente que algún día va a necesitar, aunque no sepa cuándo ni por qué. Lo llamé desde el coche, aparcado en el estacionamiento de la planta, antes de entrar a mi turno de las 2 de la tarde. Cogió al segundo tono. Le dije que necesitaba una consulta discreta y urgente. Él no preguntó más de lo necesario. Me dio cita para el jueves siguiente a las 5:30 de la tarde. Esos 4 días entre la llamada y la cita los viví con una doble atención que me resultó físicamente agotadora. Por un lado, la rutina de la planta, los informes de producción, las reuniones de turno, el trabajo que siempre había sido mi terreno más estable y que en aquel período se convirtió en la única parte del día donde podía funcionar sin calcular cada gesto. Por el otro, en casa, una convivencia con Soledad que había adquirido una calidad particular, cordial en la superficie, completamente hueca por debajo. «Buenos días, gracias por la cena. El fontanero viene el viernes». Conversaciones funcionales que ninguno de los dos empujaba más allá de lo estrictamente necesario. Ella interpretaba mi calma como una señal favorable. Lo percibía en la manera en que su postura se relajaba ligeramente cuando coincidíamos en la cocina, en el tono algo más seguro que había adquirido su voz al dirigirse a mí. Soledad siempre había leído el silencio de los demás como rendición. Era una costumbre suya que yo había observado a lo largo de los años sin darle nombre. Ahora ese error de lectura me convenía. El jueves a las 5:30 en punto, entré al despacho de Bernardo con una carpeta de documentos que había preparado con cuidado. Copias de los extractos bancarios de los últimos 24 meses, las anotaciones del blog del hotel, el registro de las transferencias sin justificación y una lista con las fechas y circunstancias que había ido reconstruyendo durante los días anteriores. Bernardo me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme más que para pedir alguna aclaración concreta de fechas o importes. Tenía esa capacidad que distingue a los buenos abogados de los mediocres, escuchar como si cada dato fuera relevante sin dejar que ninguno le alterara la expresión. Cuando terminé, se recostó ligeramente en la silla y revisó los papeles que le había dejado sobre la mesa. Estuvo en silencio un momento. Luego, levantó la vista. «Las 2 transferencias que me señala son irregulares, sí, pero hay algo más que debería revisar antes de que sigamos hablando de estrategia». Me explicó que en los procesos de separación con sospecha de vaciamiento de patrimonio, uno de los movimientos más habituales era el uso de datos de cuentas conjuntas para operaciones de terceros. Me pidió que consiguiera, si era posible, cualquier documentación bancaria a nombre de Esteban que pudiera tener relación con fondos del matrimonio. Salí de ese despacho con 2 cosas: un mandato claro sobre qué buscar y una sensación nueva que no era exactamente miedo ni exactamente determinación, sino la combinación específica de las 2 que aparece
cuando uno entiende que lo que tiene entre manos es más serio de lo que había calculado inicialmente. Lo que encontré al día siguiente superó esa estimación inicial con una holgura que todavía me resulta difícil de procesar con serenidad. Tenía acceso a un correo electrónico compartido que Soledad y yo usábamos exclusivamente para gestiones del hogar, seguros, contratos de suministro, trámites con el banco. Llevaba meses sin revisarlo porque Soledad se había ocupado de esas gestiones de manera creciente desde 2020. Esa mañana, mientras ella estaba fuera, lo abrí desde el ordenador del despacho de casa. Entre los mensajes archivados, fechado en febrero de 2022, encontré un correo del banco con el asunto Solicitud de aval, documentación adjunta. Lo abrí. Era una solicitud de préstamo personal tramitada por Esteban Escudero Montoya por un importe de 38.000 euros. Como garantía de la operación figuraban los datos de la cuenta corriente conjunta del matrimonio, aportados como respaldo económico del solicitante. La operación había sido aprobada en marzo de 2022. El titular del préstamo era Esteban. La información que lo había hecho posible era la nuestra. Mi firma no aparecía en ningún lugar de aquella documentación, porque yo no había firmado nada, porque yo no había sabido nada. Permanecí frente a la pantalla sin moverme durante varios minutos. Afuera, en la calle, un coche arrancó y se alejó. Dentro, el único sonido era el ventilador del ordenador y algo dentro de mí que se reorganizaba con una lentitud que tenía mucho de mecánico y muy poco de emocional. 38.000 euros. Apalancado sobre un patrimonio que yo había construido durante 27 años. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Con la colaboración activa de la mujer con la que llevaba casi 3 décadas compartiendo nombre y cuenta bancaria. Hice capturas de pantalla de todo. Las guardé en una memoria USB que metí en el bolsillo interior de la chaqueta. Borré el historial del navegador, cerré el correo y dejé el despacho exactamente como lo había encontrado. Esa tarde llamé a Bernardo. Le describí lo que había hallado con la misma precisión con la que habría redactado un informe de incidencias en la planta. Él escuchó, tomó notas y al final de la llamada dijo algo que me quedó grabado con una claridad particular. Valentín, esto ya no es solo un divorcio. Esto tiene consecuencias penales para su hermano y posiblemente para su esposa como cómplice. Necesito que a partir de ahora no toque nada, no confronte a nadie y me traiga todo lo que tenga en físico el lunes. Le dije que así lo haría. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el coche aparcado frente al edificio de Bernardo, con la memoria USB en la palma de la mano y el peso de lo que acababa de comprender instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago. No era solo la traición conyugal, no era solo el daño afectivo, era la constatación de que durante meses, quizás más de un año, 2 personas a las que había querido y protegido de maneras distintas habían utilizado la confianza que yo les dispensaba como herramienta para extraer de mi vida todo lo que podían antes de que yo me diera cuenta. Esa noche, cenando frente a Soledad en la misma mesa donde habíamos compartido miles de cenas, no dije nada de lo que sabía. Le pregunté si quería más agua. Ella dijo que no, gracias. Yo asentí y seguí comiendo. Cada segundo de esa cena era una pieza que se colocaba en su sitio. El lunes siguiente, entré al despacho de Bernardo con la memoria USB, los archivadores originales de 2021 y 2022, y una carpeta adicional con las anotaciones que había ido acumulando desde la noche del hotel. Lo dejé todo sobre su mesa con la misma metodología con la que habría entregado una auditoría de producción, ordenado por fechas, con referencias cruzadas, sin interpretaciones personales añadidas, solo hechos y cifras. Bernardo revisó cada documento durante casi una hora sin decir prácticamente nada. Yo esperé sentado frente a él, con las manos quietas sobre los reposabrazos, mirando cómo sus ojos recorrían cada página con esa concentración técnica que hace que los buenos profesionales parezcan estar leyendo algo que va mucho más allá del texto visible. Cuando levantó la vista, su expresión no había cambiado sustancialmente,
pero había algo diferente en el peso de su mirada. El préstamo de 38.000 euros es el elemento central, dijo. Si podemos demostrar que su esposa aportó los datos de la cuenta conjunta sin su consentimiento como garantía de una operación crediticia a nombre de un tercero, estamos ante un delito de apropiación indebida agravada y posible falsedad documental. Necesito que me autorice a contactar directamente con la entidad bancaria para solicitar la documentación original de la operación. Le di la autorización ese mismo día por escrito. Mientras Bernardo iniciaba los trámites legales correspondientes, yo seguí con mi vida exterior sin modificar ningún patrón visible. Iba a la planta, cumplía mis turnos, respondía a los correos de gestión, comía con el equipo de supervisión los martes como llevaba haciendo años. En casa, la convivencia con Soledad había adquirido una estabilidad extraña, casi paradójica. Cuanto más avanzaba el proceso en silencio, más relajada parecía ella. Empezó a hablar más durante las cenas. Propuso un fin de semana en Alicante para los dos, como si la proximidad geográfica pudiera reconstruir lo que la distancia moral había destruido. Le dije que lo pensaría. No lo pensé en absoluto. Fue durante esas semanas de espera cuando hice algo que no había planeado, pero que resultó ser más revelador que cualquier documento bancario. Revisé el teléfono antiguo que Soledad había cambiado en febrero de ese año y que llevaba guardado en el cajón del armario del dormitorio desde entonces. Era un modelo de 4 años atrás, que ella había reemplazado por uno nuevo sin darle mayor importancia. No lo había borrado, no lo había destruido, simplemente lo había guardado porque Soledad tenía esa costumbre de acumular objetos que ya no usaba sin terminar de deshacerse de ellos. El teléfono cargaba todavía. Lo conecté al cargador de un modelo compatible que tenía en el despacho y esperé. Tardó 20 minutos en encenderse con la batería al 14%. No voy a detallar todo lo que encontré. Solo diré que lo que había empezado como una sospecha de meses se convirtió, en el tiempo que tardé en revisar esa pantalla, en la certeza documentada de al menos 3 años de engaño sistemático. Mensajes con fecha desde octubre de 2019. Conversaciones que cubrían fines de semana en los que yo había estado de turno, tardes en que Rodrigo estaba fuera con sus amigos, un martes de diciembre de 2020 en que yo había viajado a una reunión técnica en Madrid y regresé al día siguiente. 3 años, 2 meses y 16 días. Eso era lo que calculé aproximadamente entre el primer mensaje que encontré y la noche de la fiesta. Lo que más me golpeó no fue la duración, fue el tono. No eran mensajes urgentes, ni ocultos, ni cargados de culpa. Eran conversaciones cotidianas, de ese tipo que uno tiene con alguien con quien lleva tiempo construyendo una rutina propia. Planes para el jueves siguiente, comentarios sobre una serie que habían visto, una foto de un restaurante en el que yo nunca había estado y que estaba a 17 kilómetros de casa. Habían construido algo paralelo dentro del espacio que yo ocupaba, utilizando los huecos que mi ausencia dejaba, con una naturalidad que resultaba mucho más difícil de asumir que cualquier escena de pasión impulsiva. Hice capturas de los mensajes más relevantes con el teléfono actual, guardé todo en la misma memoria USB que ya tenía con los documentos bancarios y volví a colocar el aparato viejo exactamente donde lo había encontrado, con el cable desconectado y la pantalla vuelta hacia abajo. Esa noche no dormí, no por angustia exactamente, sino por esa activación particular del pensamiento que ocurre cuando la mente intenta procesar un volumen de información nueva que todavía no ha encontrado dónde ubicar. Me quedé en la oscuridad del cuarto de invitados, oyendo el sonido de la casa, los pequeños crujidos del edificio que uno aprende a ignorar después de 20 años en el mismo sitio, y pensé en Esteban. Pensé en él con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No era el hombre al que había conocido de niño, el hermano menor que durante los veranos de la infancia me seguía a todas partes con esa persistencia característica de los pequeños que admiran sin saberlo. No era el mismo al que había acompañado en momentos difíciles,
con la convicción de que la familia era un compromiso incondicional. Era alguien que había decidido en algún punto preciso que yo nunca podría localizar con exactitud, que lo que yo tenía valía más que lo que él era capaz de construir por sí mismo. Eso es lo que más cuesta aceptar de las traiciones que vienen de dentro. No el daño en sí, sino el cálculo que las precede. Porque nadie hace algo así de manera impulsiva. Se decide, se construye, se mantiene durante meses y años con una continuidad que requiere esfuerzo activo. Y mientras ese esfuerzo se sostiene, la persona traicionada sigue poniendo café por las mañanas, firmando avales, prestando dinero sin pedir recibo, porque no tiene ninguna razón visible para hacer otra cosa. A las 2:40 de la madrugada, tomé la decisión de ir más allá de lo que Bernardo me había pedido hasta ese momento. Le enviaría, además de todo lo ya entregado, las capturas del teléfono antiguo con sus fechas y metadatos intactos. Y le pediría que evaluara la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Esteban de manera separada al proceso de divorcio, para que ambas vías avanzaran en paralelo sin que una condicionara a la otra. Lo que Soledad y Esteban no sabían, mientras la casa dormía con esa quietud engañosa de las noches de octubre, era que el proceso llevaba ya 3 semanas en marcha, que cada documento estaba catalogado, que cada transferencia tenía su anotación correspondiente, y que el único motivo por el que yo seguía apareciendo en esa cocina cada mañana a preparar café, como si nada hubiera ocurrido, era que irme antes de tiempo habría sido el único error que todavía podía cometer. La trampa no se cierra cuando está lista, se cierra cuando el momento es exactamente el correcto, y ese momento todavía no había llegado. Bernardo tardó 4 días en llamarme, después de que le enviara las capturas del teléfono antiguo. Cuando lo hizo, fue con una concisión que agradecí. La documentación era sólida, las fechas eran verificables y la denuncia penal contra Esteban podía presentarse de manera autónoma al proceso de divorcio sin que ninguna de las dos vías interfiriera en la otra. Me explicó que el delito de apropiación indebida agravada, sumado al uso fraudulento de datos financieros ajenos en una operación crediticia, constituía base suficiente para iniciar actuaciones ante el juzgado de instrucción correspondiente. También me advirtió de algo que ya había calculado por mi cuenta. Una vez presentada la denuncia, el control sobre los tiempos dejaba de ser completamente mío. Por eso acordamos esperar. No indefinidamente, pero sí el tiempo necesario para que la documentación del divorcio estuviera completa antes de activar el frente penal. 2 procesos simultáneos, preparados con cuidado, que se presentarían con un intervalo de días para que ninguno pudiera ser utilizado como argumento para demorar al otro. Mientras tanto, la vida exterior seguía su ritmo habitual con una fidelidad que a veces me resultaba casi irónica. La planta, los informes, las reuniones de los martes. En casa, Soledad había adoptado un comportamiento que podría describirse como de reconstrucción cautelosa. Cocinaba con más dedicación que de costumbre, preguntaba por el trabajo con un interés que llevaba años sin mostrar y en alguna ocasión dejó sobre la mesilla del cuarto de invitados algún libro o revista como gesto vago de consideración. Yo respondía a todo eso con una cortesía neutra que no cerraba ninguna puerta, pero tampoco abría ninguna. Era un equilibrio que requería una concentración sostenida que no todo el mundo habría podido mantener. Yo la mantuve porque no tenía otra opción que fuera útil. Fue durante esas semanas cuando reorganicé varias cosas de manera discreta y completamente legal. Abrí una cuenta bancaria individual en una entidad diferente a la que compartía con Soledad, algo que Bernardo me había recomendado desde el principio para que los ingresos de los meses siguientes no alimentaran un patrimonio conjunto que en breve iba a estar sujeto a valoración judicial. Revisé también el régimen de separación de bienes que habíamos acordado en capitulaciones matrimoniales en 2003, algo que en su momento firmamos casi como un trámite administrativo y que ahora resultaba ser uno de los elementos más favorables de toda mi posición legal. La casa de Benimaclet, adquirida en 2003 a mi nombre como titular principal
con Soledad como cotitular en un porcentaje del 30%, según figuraba en la escritura, era el activo más relevante. Bernardo me confirmó que el régimen de separación de bienes protegía claramente la proporción correspondiente a cada parte y que las transferencias irregulares descubiertas podían reclamarse adicionalmente como detrimento patrimonial unilateral. El nudo comenzaba a apretarse con la precisión específica de los procesos que se construyen despacio. El momento más tenso de todo ese periodo llegó un miércoles a las 7:20 de la tarde, de una manera que no había anticipado. Había llegado de la planta antes de lo habitual, porque un problema en uno de los turnos de tarde había obligado a reorganizar los horarios y yo había podido salir casi una hora antes. Entré en casa sin hacer ruido especial, dejé la bolsa en la entrada y me dirigí directamente al despacho, porque necesitaba hacer una llamada a Bernardo antes de que su oficina cerrara. La puerta del despacho estaba entreabierta, y desde el pasillo escuché, con una claridad que no dejaba margen a la interpretación, la voz de Soledad hablando por teléfono en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Me detuve antes de empujar la puerta. Decía, no sé lo que está planeando. Está demasiado tranquilo y eso me preocupa más que si gritara. Habla con él y averigua si ha contactado con algún abogado. Pausa. Luego, Rodrigo puede preguntarle de manera natural. No tiene que parecer que viene de mí. Otra pausa más larga. Cuídame eso, Esteban. Lo del banco tiene que quedar enterrado. Me aparté del pasillo con el mismo silencio con el que había llegado, retrocedí hasta la entrada, recogí la bolsa y volví a salir por la puerta principal, con la misma calma con la que habría salido a comprar pan. Me quedé en la escalera, apoyado contra la pared, con la mano en el pasamanos y la mente funcionando a una velocidad que habría resultado incómoda de observar desde fuera. Lo que acababa de escuchar cambiaba el cálculo en un aspecto concreto. Soledad sabía que había algo que esconder respecto al banco, lo cual significaba que su participación en la operación del préstamo no era la de alguien que facilitó información sin entender las consecuencias. Era la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y ahora intentaba gestionar el riesgo de que yo lo descubriera. Esperé 10 minutos en la escalera. Luego volví a entrar, esta vez con el ruido habitual de llaves y puerta, y llamé en voz normal desde el pasillo. «Ya estoy». Soledad salió del despacho con el teléfono en la mano y una expresión que tardó un segundo en recomponerse hacia la neutralidad. «No te esperaba tan pronto», dijo. «Cambiaron los turnos», respondí, dejando la chaqueta en el perchero. «¿Hay algo de cenar?» «Estoy preparando algo ahora». «Bien». Me fui al cuarto de invitados a cambiarme de ropa. Me senté un momento en el borde del colchón, con la camisa de trabajo todavía puesta, y procesé lo que había ocurrido con la misma metodología que llevaba semanas aplicando a cada nueva información. Sin reacción inmediata, sin modificar ninguna conducta visible, archivándolo en el único lugar donde seguía siendo completamente seguro, que era dentro de mi propia cabeza. Esa noche le escribí a Bernardo un mensaje breve desde el coche, aparcado a 2 calles de casa con el motor en marcha. Han intentado confirmar si tengo abogado, siguen sin saber nada. El de los bancos está siendo gestionado activamente desde su lado. Necesitamos acelerar los plazos. Bernardo respondió a los 20 minutos. Entendido. El lunes presentamos el divorcio. Esta semana cerramos la denuncia penal. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. Arranqué el coche y di la vuelta para volver a casa. Las farolas de la calle proyectaban una luz anaranjada sobre el asfalto mojado por la lluvia de la tarde, y durante el trayecto de 2 minutos hasta el aparcamiento, pensé en cuántas veces había recorrido ese mismo tramo en los últimos 27 años sin reparar en absolutamente nada de lo que lo rodeaba. Hay algo que la traición hace, cuando uno la procesa en lugar de destruirse con ella. Te devuelve una atención al mundo que la costumbre había anestesiado completamente. Todo vuelve a tener textura, todo vuelve a tener peso, y esa recuperación, aunque viene acompañada de un dolor que no tiene nombre preciso, es quizás lo único valioso que puede extraerse de algo que no tiene ningún otro valor reconocible.
El lunes estaba a 5 días, y Soledad seguía sin saber que la calma que interpretaba como debilidad era exactamente todo lo contrario. El lunes no llegó solo. Llegó precedido de un domingo que empezó con una llamada de Rodrigo a las 11 de la mañana, mientras yo desayunaba en la cocina con el periódico abierto sobre la mesa y Soledad todavía arriba. Lo cogí al primer tono porque en los últimos días había decidido no dejar pasar ninguna comunicación sin atenderla. Cada llamada era información. Cada conversación era un dato más. Rodrigo preguntó si podía pasarse a verme esa tarde. Le dije que sí, que viniera a las 6, que estaría en casa. Colgué, terminé el café, doblé el periódico y lo dejé sobre la encimera. No dije nada a Soledad sobre la llamada cuando bajó a los 20 minutos. Ella tampoco preguntó. Llevábamos semanas en esa dinámica donde cada uno fingía que el otro no calculaba cada movimiento del día. Y los dos sabíamos perfectamente que era exactamente eso lo que estábamos haciendo. Rodrigo llegó a las 6:04. Soledad se ofreció a quedarse en el salón cuando lo vio entrar, pero le dije con una naturalidad estudiada que íbamos a hablar un momento en el despacho y que no hacía falta que nos esperara. Ella asintió con esa compostura tensa de quien acepta una exclusión porque no tiene manera razonable de objetarla. Entramos al despacho. Cerré la puerta. Mi hijo se sentó en la silla frente al escritorio con esa postura ligeramente inclinada hacia adelante que tiene cuando algo le incomoda, pero quiere aparentar que no. Lo había visto en esa misma posición de niño, cuando llegaba del colegio, con algún problema que no sabía cómo plantear. La diferencia era que ahora tenía 25 años, y lo que traía encima no era un problema del colegio. Sacó el teléfono y me lo tendió con la pantalla hacia arriba. Había una nota de texto abierta con una lista de conceptos: el valor estimado de la casa según el catastro actualizado, el saldo aproximado de la cuenta corriente conjunta, la matrícula del vehículo y el año de compra, y una referencia al plan de pensiones que yo tenía desde 2009. Información doméstica, aparentemente inocua, pero organizada con una precisión que no era la de alguien que escribe por iniciativa propia. Mamá dice que si habláis de los bienes de manera directa, sin abogados, puede resolverse todo de forma más sencilla para los dos, dijo. Me pidió que te enseñara esto como punto de partida. Lo miré un momento sin coger el teléfono. ¿Sabes lo que estás haciendo, Rodrigo? La pregunta era sencilla. No tenía trampa visible ni carga acusatoria en el tono. Era una pregunta directa que pedía una respuesta directa. Y lo que ocurrió en los 4 segundos siguientes me dijo más que cualquier respuesta que hubiera podido darme. No dijo nada. Bajó ligeramente la vista hacia la pantalla del teléfono que todavía sostenía en la mano, y ese silencio breve pero nítido confirmó lo que ya sabía. No estaba actuando desde su propio criterio. Estaba actuando desde las instrucciones de alguien que lo quería en ese despacho, con esa lista en la mano, para tantear qué sabía yo y qué no, y si era posible reconducir la situación antes de que los tiempos legales se volvieran irreversibles. Guardé la compostura con un esfuerzo que nadie habría detectado desde fuera. Dile a tu madre que cualquier conversación sobre bienes se hace a través de los representantes legales correspondientes, dije. Eso es lo que corresponde y lo que vamos a hacer. Rodrigo asintió despacio. Luego guardó el teléfono y añadió en un tono más bajo: Papá, ella está muy asustada. Lo entiendo. ¿Y tú? Lo miré. Yo estoy bien. No era completamente verdad, pero tampoco era mentira. Estaba funcionando, que en ese periodo era aproximadamente lo mismo. Se levantó, nos dimos un abrazo breve en la puerta del despacho y lo acompañé hasta la salida. Cuando cerré la puerta principal y me giré hacia el pasillo, Soledad estaba al fondo, de pie junto a la entrada del salón, con la mirada fija en mí y las manos cruzadas sobre el abdomen. No dijo nada. Yo tampoco. Me dirigí de vuelta al despacho, cerré la puerta con cuidado y me senté frente al escritorio con el teléfono en la mano. Llamé a Bernardo. Eran las 6:42 de la tarde de un domingo y cogió igualmente. Le expliqué lo ocurrido con la misma brevedad que la situación requería. Rodrigo había aparecido
con una lista de bienes preparada por Soledad bajo el pretexto de una negociación directa, lo cual indicaba que su intención era averiguar el alcance de lo que yo sabía antes de que el proceso se formalizara. Bernardo escuchó sin interrumpirme y al final dijo que eso cambiaba algo en los tiempos, pero no en la estrategia. Mañana presentamos la demanda de divorcio a primera hora. La denuncia penal entra el miércoles. No esperamos más. Colgué. Me quedé un momento mirando la superficie del escritorio, ese tablero de roble que había comprado en 2008 en una tienda de muebles del Paseo de la Pechina y que desde entonces había soportado años de facturas, declaraciones de renta, notas de trabajo y ahora esto. Hay objetos en la vida de uno que acaban siendo testigos involuntarios de demasiadas cosas. Lo que sentí en ese momento hacia Rodrigo no era rabia. Era algo más complicado y más difícil de gestionar que la rabia, porque la rabia tiene una dirección clara, y lo que yo sentía no la tenía. Era la decepción específica de quien ve a alguien que quiere tomar una decisión que lo sitúa en el lado equivocado sin entender completamente las consecuencias de estar ahí. Rodrigo no era malicioso. Era joven, era dependiente emocionalmente de su madre de una manera que yo no había sabido equilibrar con los años, y estaba siendo utilizado por alguien con mucha más experiencia en manipular situaciones desde dentro. Pero eso no cambiaba lo que había ocurrido en ese despacho. Había entrado con una lista de mis bienes preparada por la persona que me había traicionado, con la instrucción implícita de obtener información que pudiera ser utilizada en mi contra. Y lo había hecho sin preguntarme a mí antes si eso era correcto, sin plantearse en ningún momento visible que había dos versiones de lo ocurrido y que quizás valía la pena escuchar la mía antes de convertirse en mensajero de la otra. Esa noche no dormí con la misma solidez de las últimas semanas. No fue angustia lo que me mantuvo despierto hasta pasada la 1 de la madrugada, sino esa forma particular de tristeza que no hace ruido y que precisamente por eso ocupa más espacio que cualquier emoción que uno pudiera expresar en voz alta. Al día siguiente, lunes 21 de noviembre de 2022, a las 9:15 de la mañana, Bernardo Losada Quirós presentó en el Juzgado de Primera Instancia de Valencia la demanda de divorcio contencioso a nombre de Valentín Escudero Montoya, con toda la documentación reunida durante las últimas semanas, adjunta como prueba del vaciamiento patrimonial y el perjuicio económico causado por la parte contraria. Soledad fue notificada ese mismo día a las 12:30 del mediodía, mientras yo estaba en la planta revisando los informes del turno de mañana con la misma rutina de siempre. Me enteré por Bernardo, que me llamó a la 1:15 para confirmar que la notificación había sido entregada sin incidencias. «Ya está en marcha», dijo. «Bien», respondí, y colgué. La notificación del divorcio cambió la temperatura de la casa en cuestión de horas. No hubo gritos inmediatos ni confrontación directa esa tarde. Lo que hubo fue algo más difícil de gestionar que un enfrentamiento abierto. Un silencio cargado de una densidad nueva, como el aire antes de una tormenta eléctrica que todavía no ha decidido dónde caer. Soledad bajó a cenar sin decir nada sobre la notificación. Yo tampoco la mencioné. Comimos los dos en la misma mesa de siempre, con el sonido de los cubiertos sobre los platos y el murmullo lejano de la televisión del vecino de abajo como único fondo. Fue la cena más larga de todo ese periodo, medida no en minutos, sino en el peso específico de cada segundo que transcurría, sin que ninguno de los dos dijera lo que ambos teníamos en la cabeza. Al día siguiente, Soledad contrató a su abogada. Me enteré a través de Bernardo, que fue notificado de la representación legal de la parte contraria antes del mediodía del martes. La letrada se llamaba Concepción Arranz Medina, 51 años, con despacho en el barrio del Carmen. Bernardo la conocía de procesos anteriores y me describió su estilo con una economía de palabras que resultó ser completamente exacta, agresiva en los plazos, hábil para dilatar lo que no le convenía y acelerar lo que sí. Lo que vino durante las semanas siguientes fue el proceso en su dimensión más técnica y más desgastante al mismo tiempo. Audiencias preliminares, requerimientos de documentación, valoraciones periciales del patrimonio.
Yo asistía a cada cita con Bernardo con la misma puntualidad con la que llevaba décadas presentándome a los turnos de la planta. Preparado, con todo en orden, sin fisuras visibles. La denuncia penal contra Esteban entró en el juzgado de instrucción el miércoles 23 de noviembre, 2 días después de la demanda de divorcio, tal como Bernardo había planificado. La respuesta de Esteban, a través de su propio abogado, fue negar cualquier irregularidad en la operación bancaria y afirmar que los datos habían sido facilitados con pleno conocimiento y consentimiento de ambos titulares de la cuenta. Era la única defensa posible desde su posición, y los dos sabíamos lo que valía frente a la documentación que yo había aportado. No volví a hablar con Esteban durante todo ese periodo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un cruce casual en ningún lugar. Había desaparecido de mi vida con la misma limpieza con que desaparece algo que uno tira deliberadamente, no algo que se pierde por accidente. Esa diferencia, pequeña en apariencia, era en realidad la más significativa de todas. Fue a mediados de diciembre cuando ocurrió lo que cambió de manera irreversible mi relación con Rodrigo. Concepción. Arranz solicitó una audiencia preliminar ante el juez para discutir la asignación provisional de la vivienda durante el proceso. Era un trámite habitual en divorcios contenciosos y Bernardo me había explicado su mecánica con suficiente detalle para que no me tomara por sorpresa. Lo que sí me tomó por sorpresa fue lo que ocurrió dentro de esa sala. Rodrigo compareció como testigo propuesto por la parte de Soledad. Bernardo me lo comunicó la tarde anterior a la audiencia, con una calma profesional que yo agradecí porque me dio el tiempo justo para procesarlo antes de entrar al juzgado. No era ilegal, era su derecho, pero era una elección. Y las elecciones de esa naturaleza no se hacen por accidente ni por presión irresistible. Se hacen porque en algún punto uno decide que el lado en el que está es el correcto, o porque no tiene el criterio suficiente para evaluar las consecuencias de estar en el equivocado. La audiencia se celebró el jueves 15 de diciembre de 2022 a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia. La sala era pequeña, con luz fluorescente y ese olor a expediente acumulado que tienen los espacios donde la gente lleva años ventilando sus peores situaciones. Me senté junto a Bernardo, en el lado izquierdo de la mesa, frente a Soledad y Concepción Arranz. El juez, un hombre de unos 55 años con gafas de montura oscura y una expresión que sugería que llevaba demasiados años viendo exactamente este tipo de situaciones, presidía desde el extremo. Rodrigo entró por una puerta lateral y se sentó en la silla destinada a los testigos sin mirarme directamente. Lo vi de perfil, tenía la mandíbula apretada y las manos sobre los muslos, con esa rigidez de quien se ha dicho a sí mismo varias veces que va a mantener la calma y no está del todo seguro de conseguirlo. Declaró durante 16 minutos. Dijo que durante los últimos años había observado que su padre pasaba largas temporadas con una actitud distante y poco comunicativa dentro del hogar, que en varias ocasiones había sido su madre quien había sostenido emocionalmente la estructura familiar mientras su padre priorizaba las obligaciones laborales, que la casa en la que habían vivido había sido mantenida en gran medida gracias al esfuerzo cotidiano de Soledad, que en su opinión su madre necesitaba la vivienda con urgencia porque no tenía otra alternativa inmediata de alojamiento. Nada de lo que dijo era técnicamente inventado. Algunos elementos eran parcialmente ciertos, vistos desde un ángulo muy concreto, pero el conjunto construía una imagen que no era la imagen completa, y construirla así, en ese lugar, en ese contexto, teniendo la información que tenía sobre lo que yo había descubierto durante las semanas anteriores, era una elección deliberada. Permanecí quieto durante los 16 minutos, no alteré la postura, no crucé la mirada con él más que una vez, brevemente, cuando terminó de hablar y levantó los ojos hacia el lado donde yo estaba sentado. Duró un segundo. Luego apartó la vista. Bernardo contrainterrogó con eficiencia y dejó en el registro varios puntos que debilitaban la narrativa de Soledad sin necesidad de dramatismo. El juez tomó nota de todo
y aplazó la resolución provisional para la semana siguiente. Salí del juzgado a las 11:23 de la mañana, con el sol de diciembre golpeando el pavimento de la plaza exterior con una claridad completamente indiferente a lo que acababa de ocurrir dentro. Bernardo caminó a mi lado hasta el coche y me dijo que la audiencia había ido bien técnicamente y que no había motivo para preocuparse por el resultado provisional. Le agradecí el trabajo y nos despedimos. Me quedé solo en el aparcamiento. Subí al coche, cerré la puerta y apoyé las manos sobre el volante sin arrancar. Fue entonces, y solo entonces, cuando lloré. No fue un llanto dramático ni prolongado. Fueron unos minutos, con la cabeza inclinada sobre las manos y el sonido apagado del tráfico de la plaza, entrando por las rendijas de las ventanillas. No lloraba por soledad. Hacía semanas que lo que sentía hacia ella había cruzado hacia un territorio más frío y más administrable que el dolor. No lloraba por Esteban, cuya traición había terminado de calcificarse en mí hasta convertirse en algo que ya no requería emoción activa para sostenerse. Lloraba por el muchacho que había entrado por esa puerta lateral sin mirarme a los ojos y había pasado 16 minutos construyendo con palabras cuidadosamente elegidas la versión de la historia que su madre necesitaba que contara. Eso era lo que dolía. Eso era lo que no tenía solución técnica ni documento adjunto que lo resolviera. Cuando paré, me limpié la cara con el dorso de la mano, encendí el motor y salí del aparcamiento. Esa noche, en el cuarto de invitados, tomé la decisión que más tarde me costaría más trabajo sostener y que nunca, en ninguno de los meses y años posteriores, llegué a revocar. A partir de ese momento, Rodrigo no volvería a recibir ningún tipo de apoyo económico ni implicación emocional activa de mi parte. No porque lo odiara, sino porque había una diferencia fundamental entre el error y la elección, y lo que había ocurrido en esa sala no había sido un error. Había sido una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Eso era lo único que yo podía enseñarle todavía. El proceso de divorcio contencioso duró 4 meses y 18 días desde la presentación de la demanda hasta la resolución judicial definitiva. No voy a describir cada audiencia, cada requerimiento, cada intercambio de escritos entre Bernardo y Concepción Arranz, porque hacerlo sería convertir algo que fue fundamentalmente un desgaste continuo en una narrativa más ordenada de lo que fue en realidad. Lo que sí voy a describir es lo que ocurrió al final, porque el final es lo que da sentido a todo lo anterior. La sentencia se dictó el jueves 14 de marzo de 2023. Llegué al despacho de Bernardo a las 9 de la mañana con el mismo traje oscuro que usaba para las reuniones importantes en la planta. No porque necesitara aparentar nada ante nadie, sino porque después de meses de proceso, necesitaba sentir que llegaba a ese día con la misma solidez con la que había llegado a todo lo demás. Bernardo me recibió con un apretón de manos firme y me señaló la silla frente a su escritorio. Tenía la resolución impresa sobre la mesa, marcada en varios puntos con tinta de colores distintos. Me la explicó punto por punto durante 40 minutos. El resultado fue el siguiente. La vivienda de Benimaclet, valorada pericialmente en 286.000 euros, fue adjudicada en su totalidad a mi nombre en virtud del régimen de separación de bienes y del porcentaje de titularidad reflejado en la escritura original. Soledad recibió una compensación económica por su parte proporcional del 30%, calculada en 85.800 euros, descontadas las cantidades acreditadas como detrimento patrimonial unilateral derivadas de las transferencias irregulares de los meses anteriores. El plan de pensiones, íntegramente a mi nombre desde su constitución en 2009, quedó fuera del reparto. El vehículo familiar fue valorado y compensado de manera proporcional. Las transferencias de 4.200 euros de mayo y 2.800 euros de agosto de 2022 fueron reconocidas como disposiciones unilaterales no justificadas del patrimonio conjunto y contabilizadas como deuda de Soledad frente al patrimonio común, reduciendo adicionalmente la compensación final que le correspondía.
El daño económico que yo había sufrido durante aquel matrimonio, en la parte acreditable y cuantificable, quedó documentado, reconocido y parcialmente resarcido por vía judicial. Escuché todo aquello con los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas, mirando los papeles marcados sobre la mesa de Bernardo sin apartar la vista. Cuando terminó, tardé unos segundos antes de responder. ¿Y el proceso penal? Bernardo se recostó ligeramente en la silla. La instrucción sigue abierta. El juez ha admitido a trámite la denuncia y ha requerido documentación adicional al banco. Los plazos de instrucción son más lentos, pero la solidez de la prueba aportada es suficiente para que el proceso siga adelante. Su hermano tiene un problema serio. Su abogado lo sabe. Asentí despacio. Lo que ocurrió durante las semanas siguientes con Esteban no fue un proceso dramático ni una confrontación cinematográfica. Fue algo más mundano y más definitivo que cualquier escena de enfrentamiento directo. La instrucción penal avanzó. El banco confirmó mediante documentación interna que los datos de la cuenta conjunta habían sido aportados por una sola de las dos titulares sin constancia de autorización del otro, y el préstamo de 38.000 euros quedó vinculado a una operación que el juez instructor calificó como constitutiva de delito de apropiación indebida con posible falsedad documental. Esteban llegó a un acuerdo con la acusación antes de que el caso llegara a juicio oral. Reconoció los hechos, devolvió los 38.000 euros mediante un plan de pago acordado judicialmente y aceptó una pena de 2 años de prisión sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo de gestión financiera durante 3 años. Su reputación en el entorno profesional del Polígono Norte de Valencia, donde seguía trabajando, no sobrevivió a la difusión de lo que había ocurrido. Esas cosas se saben, siempre se saben. Soledad abandonó la casa de Benimaclet en abril de 2023. Recogió sus pertenencias en 2 viajes. El primero un miércoles por la mañana mientras yo estaba en la planta. El segundo un sábado en que yo estaba deliberadamente fuera para no convertir ese momento en nada más de lo que era. El cierre físico de algo que ya llevaba meses cerrado por dentro. Cuando volví a casa ese sábado por la tarde, la casa tenía esa apariencia particular de los espacios de los que alguien acaba de llevarse una parte. Algunos huecos en las estanterías, el armario del dormitorio principal con las perchas vacías en el lado izquierdo, la mesilla de su lado sin nada encima, excepto una pequeña marca circular que había dejado años de tazas de té en la madera. No moví nada esa tarde. Lo dejé todo tal como estaba y fui a la cocina a preparar algo de comer. No hubo un momento de triunfo reconocible. No hubo una sensación de victoria que llegara de manera clara y limpia, como en las películas, con música de fondo y la certeza de que todo había valido la pena. Lo que hubo fue algo más parecido a una estabilización, como cuando la presión de un sistema industrial que ha estado trabajando fuera de parámetros durante demasiado tiempo vuelve por fin a los valores normales. No hay celebración, hay alivio, y detrás del alivio, silencio. De Soledad llegué a saber, a través de personas que aún compartíamos en el círculo de conocidos de Benimaclet, que se había ido a vivir con su hermana en Gandía, que los primeros meses habían sido difíciles, que algunas de las personas que habían estado en aquella fiesta de octubre y que, por tanto, sabían exactamente lo que había ocurrido aquella noche en el jardín, habían tomado distancia de manera progresiva. No fue algo que yo promoviera ni facilitara. Fue simplemente la consecuencia natural de que la verdad, cuando es suficientemente visible, no necesita que nadie la administre. Esteban desapareció de todos los espacios comunes que habíamos compartido durante décadas. Las comidas familiares de los domingos, que ya llevaban meses sin celebrarse, dejaron de existir como posibilidad. Nuestra madre, que tenía 78 años y vivía en Torrent, se enteró de lo ocurrido a través de una conversación con mi tía, que yo nunca planifiqué pero tampoco impedí. No llamó a ninguno de los dos durante semanas. Cuando llamó por fin, me llamó a mí. No hablamos de Esteban, hablamos de cómo estaba yo y de una receta de arroz que quería enseñarme desde hacía años
y para la que nunca habíamos encontrado el momento. Esa llamada duró 40 minutos y fue en toda aquella temporada una de las conversaciones que más agradecí. Lo que quedó en pie cuando el polvo de todo aquello terminó de asentarse era esto: la casa, el trabajo, la rutina reconstruida despacio desde sus elementos más básicos, y una claridad nueva sobre qué había sido real y qué había sido solamente la ilusión cómoda de lo real, que no es lo mismo, aunque durante mucho tiempo lo parezca. Salí adelante. No de manera heroica ni particularmente elegante. Salí adelante de la única forma en que la mayoría de la gente sale adelante de las cosas difíciles, un día detrás de otro, sin dramatismo visible, hasta que un mañana cualquiera uno se levanta y descubre que el peso que cargaba se ha vuelto lo suficientemente manejable como para no pensar en él en cada momento del día. Eso también es una forma de victoria, quizás la única que cuenta de verdad. Han pasado 9 meses desde que la casa quedó en silencio definitivo, no el silencio tenso de los últimos meses del matrimonio, ese que tenía textura y peso y que uno sentía presionando desde las paredes hacia adentro. Este es distinto. Es el silencio que uno elige, o que al menos acepta como consecuencia de haber elegido otras cosas, y que con el tiempo deja de percibirse como ausencia para convertirse simplemente en la condición del espacio en que uno vive. Sigo en la casa de Benny Maclet. Hubo un periodo justo después de que Soledad se fuera en que me pregunté si tenía sentido quedarse en 138 metros cuadrados diseñados para una familia que ya no existía como tal. Lo pensé seriamente durante varias semanas. Luego decidí quedarme, no por sentimentalismo, sino por la razón más práctica de todas. Era mi casa. Yo la había pagado. Yo había montado la pérgola del jardín en un agosto de 42 grados. Yo conocía cada crujido de cada tarima y el modo exacto en que la luz de la tarde entraba por las ventanas del salón en los meses de invierno. Marcharse habría sido ceder algo que ya era mío por derecho propio y que no tenía ninguna razón lógica para abandonar. Reformé el dormitorio principal en julio. No completamente, solo lo suficiente para que dejara de parecer el dormitorio de un matrimonio con una de las dos partes ausentes y empezara a ser simplemente una habitación. Cambié el cabecero. Pinté las paredes de un gris claro que no habíamos elegido juntos. Coloqué en la mesilla los libros que durante años habían ocupado el despacho, porque en el despacho nunca había tiempo para leerlos. Son gestos pequeños, pero los gestos pequeños son los que reconfiguran un espacio con más eficacia que cualquier reforma estructural. La planta sigue igual. 18 años en el mismo puesto generan una especie de arraigo que va más allá de la rutina. Uno conoce los ritmos de aquella maquinaria con la misma intimidad con que conoce los propios, y hay algo tranquilizador en eso, en saber que hay un lugar donde las variables son conocidas y donde el trabajo que uno hace tiene un resultado medible al final de cada turno. Durante los meses más duros del proceso, la planta fue el único espacio donde podía funcionar sin calcular cada gesto. Eso no lo olvidé, y supongo que por eso sigo entrando por esa puerta cada mañana, con una puntualidad que mis compañeros de turno ya han convertido en chiste recurrente. Lo que no ha vuelto a la normalidad, y que probablemente no volverá, es Rodrigo. No hemos hablado desde aquella audiencia de diciembre. Hubo un mensaje suyo en enero breve que decía únicamente que quería saber cómo estaba. No respondí de inmediato. Lo leí varias veces durante los días siguientes, evaluando qué había detrás de esas palabras, si eran el comienzo de algo genuino o simplemente el gesto reflejo de alguien que siente el peso de un silencio que él mismo contribuyó a construir. Finalmente le respondí con 4 palabras. Bien, gracias por preguntar. No hubo más mensajes después de eso. Hubo personas que me dijeron, cuando se enteraron de que había cortado el contacto con mi hijo, que estaba siendo demasiado duro, que los hijos cometen errores y que eso no invalida el vínculo, que el tiempo lo suaviza todo si uno lo permite. Escuché esos argumentos con atención porque venían de personas que los decían con buena intención,
y luego los guardé en el mismo cajón donde guardo todas las opiniones bien intencionadas sobre decisiones que solo uno puede tomar desde dentro, porque lo que Rodrigo hizo en aquella sala no fue un error de criterio cometido en un momento de presión. Fue una elección sostenida, preparada, ejecutada con una coherencia que requería haberla pensado de antemano. Y si hay algo que aprendí en los meses en que construí mi propio proceso con esa misma coherencia, es que las elecciones tienen un peso que los errores no tienen, porque implican responsabilidad de una manera que el error, por definición, no implica. No lo dejé sin apoyo porque no lo quiera. Lo dejé sin apoyo porque quererlo no puede ser sinónimo de aceptar que me utilice como si el amor filial fuera una garantía de impunidad ilimitada. Eso no es querer a un hijo. Es dejarle creer que puede pisar sin consecuencias y eso no le hace bien a nadie. Si algún día llama con algo real, lo escucharé. Sin dramatismo, sin condiciones escenificadas, sin exigir que llegue de rodillas, porque eso no me interesa. Pero tiene que ser algo real. Un reconocimiento auténtico de lo que ocurrió y de lo que él eligió hacer en aquella sala. No una gestión del silencio incómodo, no un mensaje de 4 palabras diseñado para aliviar su propia conciencia sin comprometerse a nada concreto. Hasta que eso ocurra o hasta que decida que no va a ocurrir, la distancia se mantiene. No por dureza, por coherencia, que es, en definitiva, lo único que me ha funcionado en todo este tiempo. Hay noches, no muchas pero sí algunas, en que me siento en el salón después de cenar con una copa de vino y el silencio de la casa envolviéndolo todo, y pienso en cómo era esto hace 3 años. El mismo salón, las mismas ventanas, la misma luz de las farolas entrando por las persianas entreabiertas, pero con más ruido, con más presencia, con esa densidad específica que tiene una casa cuando está habitada por más de una vida. No lo echo de menos de la manera en que se echa de menos algo bueno que se perdió. Lo echo de menos de la manera más complicada, como se echa de menos lo que uno creyó que tenía y que al final resultó ser una versión considerablemente más frágil de lo que había imaginado. Eso no es nostalgia, es algo más parecido a la corrección de un inventario hecho con datos incompletos. Duele igual, pero de una manera diferente. Lo que sí tengo, y que no tenía hace un año, es una claridad sobre mí mismo que no esperaba encontrar al otro lado de todo esto. Sé exactamente qué errores cometí en aquel matrimonio. Fui distante cuando no debería haberlo sido. Prioricé la estabilidad económica sobre la presencia real. Asumí que cumplir con lo material era suficiente para sostener algo que necesitaba mucho más que eso. No lo digo para absolverme ni para distribuir culpas de manera que la balanza quede equilibrada. Lo digo porque entenderlo con precisión es la única manera de no repetirlo. Tengo 53 años y trabajo que me gusta. Tengo una casa que es mía sin matices. Tengo a mi madre, que llama los domingos y me enseña recetas que tardamos demasiados años en hacer juntos. Tengo a un par de compañeros de la planta con quienes salgo a cenar los viernes, con una regularidad que hace meses me habría parecido un lujo innecesario y que ahora reconozco como una de las pocas cosas sencillas que tienen un valor desproporcionado respecto a su aparente simpleza. No es poco, no es todo lo que imaginé que tendría a esta edad, pero es real, y después de todo lo que ocurrió, lo real tiene un valor que antes daba completamente por sentado. Anoche, antes de acostarme, pasé por el jardín trasero a revisar la pérgola. Uno de los tornillos de la viga lateral se había aflojado con las lluvias de la semana y quería asegurarme de que no fuera a peor. La noche estaba fría y despejada, con ese tipo de cielo de invierno que en Valencia tiene una profundidad particular, casi táctil. Me quedé un momento de pie bajo la estructura de madera que monté hace 9 años, con el destornillador en la mano y la respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire quieto. Apretó el tornillo. La viga quedó firme. A veces eso es exactamente lo que hace falta. Localizar lo que se ha aflojado, poner la herramienta adecuada en el sitio correcto y apretar con la fuerza justa. Sin más, sin drama, sin esperar que nadie lo haga por ti. Entré, cerré la puerta del jardín con llave y me fui a dormir.
Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.